El sol apenas había salido sobre el devastado paisaje de Beit Laya el 20 de julio de 2025, pero una multitud ya se estaba reuniendo. No estaban allí para una protesta o un acto político, estaban allí por harina. Madres, padres e incluso niños, impulsados por el hambre que se ha convertido en la sombría banda sonora de la vida en el norte de Gaza, esperaban la rumoreada llegada de camiones de ayuda de las Naciones Unidas. El aire estaba cargado con una mezcla de desesperación y un frágil destello de esperanza. Para estas personas, un saco de harina significaba la diferencia entre unos pocos días más de supervivencia y sucumbir al hambre que deliberadamente está envolviendo la franja. Eran civiles, desarmados y agotados, unidos por una necesidad humana básica que se había convertido en un lujo. De repente, el familiar y aterrador sonido de los disparos rompió la calma de la mañana. Estalló el pánico. El ejército israelí, posicionado cerca, abrió fuego contra la multitud. La esperanza de comida se transformó instantáneamente en una desesperada lucha por la vida. Personas que habían ido en busca de sustento, ahora esquivaban balas. La escena era caótica y brutal, un cuadro de sufrimiento humano en su máxima expresión. Según los informes iniciales, el ataque dejó al menos 81 personas muertas y más de 100 heridas. Este no fue un incidente aislado, sino la predecible y horrible culminación de un sistema que obliga a las personas hambrientas a la línea de fuego, convirtiendo los puntos de distribución de ayuda en campos de exterminio. El resultado fue una escena de carnicería que se ha vuelto trágicamente común en Gaza. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, junto a sacos de harina derramados, manchados de sangre. Los heridos pedían ayuda a gritos, sus súplicas mezclándose con las sirenas de las pocas ambulancias que podían navegar por las calles llenas de escombros. Este evento no fue solo una acción militar. Fue una masacre de personas cuyo único crimen era tener hambre. Expuso crudamente la realidad de una crisis humanitaria donde el mismo acto de buscar ayuda se ha convertido en un juego de vida o muerte, una cruel paradoja en un conflicto que ha despojado implacablemente cada capa de dignidad humana. La masacre de Beit Lahia sirve como una brutal acusación del estado actual de los asuntos en Gaza. Destaca un sistema donde los corredores humanitarios son todo menos seguros y donde las leyes internacionales diseñadas para proteger a los civiles en zonas de conflicto parecen haberse evaporado. El incidente plantea preguntas profundas no solo sobre las acciones del ejército israelí, sino también sobre la efectividad y neutralidad de los mecanismos de distribución de ayuda existentes. Para las familias en Beit Laya, el 20 de julio no fue solo otro día en una larga guerra. Fue el día en que el mundo observó cómo les disparaban por un puñado de harina, un símbolo claro de una población olvidada y abandonada. En los pasillos abarrotados y desbordados del hospital Al-Shifa, los supervivientes de la masacre de Beit Lahia compartieron sus historias, cada una un testimonio del horror que habían soportado. Hassan Uda, padre de 4 hijos, yacía en una camilla con una herida de bala en la pierna, su rostro marcado por el dolor y la incredulidad. «Solo estábamos esperando», relató con la voz temblorosa. «No había militantes ni armas, éramos solo civiles, gente hambrienta. Escuchamos que venían los camiones y fuimos porque mis hijos no han comido pan en semanas. Entonces simplemente comenzaron a dispararnos. Estaban disparando a matar. ¿Es querer alimentar a tu familia un crimen digno de muerte?». Sus palabras hacen eco del sentimiento de incontables personas que se encontraron siendo blanco por simplemente intentar sobrevivir. El personal médico, ya al límite por 21 meses de conflicto implacable, enfrentó una nueva ola de víctimas masivas. La doctora Nur Sharf, médica en Al-Shifa, describió el sombrío patrón que observa diariamente. Los días en que se supone que se distribuye ayuda, nuestra sala de emergencias se llena de víctimas de bala. Otros días son niños muriendo de desnutrición severa e hipoglucemia,
explicó. Estamos atrapados en un ciclo imposible. Tratamos las heridas de la violencia y luego tratamos la enfermedad del hambre que los lleva a la violencia. Carecemos de todo: medicinas, camas, electricidad, incluso agua limpia. Estamos tratando de salvar vidas en un sistema que parece diseñado para quitarlas. El testimonio de los paramédicos y conductores de ambulancias pinta un panorama igualmente desgarrador. Son los primeros en responder, navegando por carreteras bombardeadas bajo la constante amenaza de ser blanco ellos mismos. Llegar a la escena fue una pesadilla, dijo un conductor. Los disparos seguían ocurriendo mientras intentábamos evacuar a los heridos. Tuvimos que decidir a quién llevar, quién tenía una oportunidad. Vimos a gente muriendo ante nuestros ojos, gente que podríamos haber salvado si hubiéramos tenido acceso seguro y más recursos. Llevas a los muertos y a los moribundos, y la harina que tanto ansiaban se mezcla con su sangre en el suelo. Es una escena que nunca podrás olvidar, un peso que nunca podrás soltar. Estos relatos personales despojan la retórica política y la jerga militar, revelando el crudo costo humano del conflicto. No son solo estadísticas en un informe de noticias, son las voces de padres, médicos y rescatistas atrapados en una catástrofe hecha por el hombre. Sus historias son una poderosa acusación de las políticas que han llevado a este punto, donde el acto de dar y recibir ayuda está plagado de peligro mortal. Hablan de un profundo fracaso moral, un colapso de los principios fundamentales de la humanidad, donde los más vulnerables no son protegidos, sino que son blanco de fuerza letal, mientras buscan desesperadamente los medios para vivir un día más. La tragedia en Beit Lahia no ocurrió de la nada. Es una consecuencia directa de la prolongada y devastadora ofensiva militar israelí en Gaza, que comenzó tras el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Ese ataque inicial, que resultó en un número significativo de bajas israelíes, desencadenó una respuesta militar de escala e intensidad sin precedentes. Durante 21 meses, la Franja de Gaza ha sido sometida a una implacable campaña de bombardeos y a un asedio casi total que ha paralizado su infraestructura, destrozado su sociedad y empujado a sus 2.3 millones de habitantes al borde de la existencia. La situación ha degenerado en una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Las cifras por sí solas son asombrosas y hablan de la magnitud de la destrucción. A partir de julio de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza informa que más de 58.000 palestinos han sido asesinados, con más de 138.520 heridos. La mayoría de estas víctimas son mujeres y niños. Barrios enteros han sido reducidos a escombros y servicios esenciales como hospitales, escuelas y plantas de saneamiento de agua han sido sistemáticamente atacados y destruidos. Esta ofensiva no es solo una guerra contra un grupo militante, se ha convertido en una guerra contra el tejido mismo de la vida palestina en Gaza, desmantelando las estructuras necesarias para que una sociedad funcione y sobreviva. El bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, que es anterior al conflicto actual, pero se ha intensificado drásticamente desde octubre de 2023, es un elemento crítico de esta crisis. Israel mantiene un control estricto sobre todos los puntos de entrada y salida, restringiendo severamente el flujo de alimentos, agua, medicinas y combustible. Este control se ha utilizado como una herramienta estratégica, creando un estado de hambruna. Las organizaciones internacionales han advertido repetidamente que usar el hambre como método de guerra es una grave violación del derecho internacional. El bloqueo no solo ha creado una crisis alimentaria, sino que también ha paralizado el sistema de salud y ha impedido cualquier reconstrucción o recuperación significativa. La fase actual del conflicto ha dejado a la población de Gaza atrapada, sin ningún lugar a donde huir. La destrucción sistemática de hogares ha desplazado a la gran mayoría de los residentes, forzándolos a refugios o tiendas de campaña superpoblados e insalubres,
a menudo en áreas que no están a salvo de ataques. El costo psicológico de vivir bajo amenaza constante, junto con la privación extrema, es inconmensurable. Los acontecimientos del 20 de julio son un resultado directo de este entorno desesperado, donde el riesgo de ser disparado se sopesa frente a la certeza de la hambruna, un cálculo sombrío que ningún ser humano debería tener que hacer. Un factor significativo que agrava el desastre humanitario es el sistema actual de distribución de ayuda. Desde mayo de 2025, el canal principal para la ayuda a Gaza ha sido gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, o FHG, una entidad privada respaldada por Israel y Estados Unidos. Esta fundación se estableció para operar fuera del marco de las agencias de la ONU establecidas, como la UNRWA, a la que Israel ha acusado durante mucho tiempo de tener vínculos con Hamás. La creación de la FHG, efectivamente, dejó de lado la experimentada y extensa red de las Naciones Unidas, reemplazándola con un sistema nuevo, controvertido y profundamente defectuoso, que ha demostrado ser ineficiente y peligroso para las mismas personas a las que está destinado a servir. Las operaciones de la FHG están envueltas en opacidad y han generado fuertes críticas de las principales organizaciones humanitarias. Según se informa, está compuesta por personas con experiencia en las comunidades militares y de inteligencia de los Estados Unidos, lo que plantea serias preguntas sobre su neutralidad y principios humanitarios. La fundación opera bajo la estrecha supervisión del ejército israelí, que controla qué bienes entran y dónde se distribuyen. Este arreglo ha llevado a organizaciones como Médicos Sin Fronteras a condenar a la FHG, exigiendo su cierre y el regreso a un sistema liderado por la ONU que priorice la imparcialidad y la seguridad tanto de los trabajadores humanitarios como de los receptores. Fundamentalmente, la FHG no opera en el norte de Gaza, la zona más gravemente afectada por la hambruna y donde ocurrió la masacre de Beit Lahiya. Esto ha creado un vacío, dejando a cientos de miles de personas prácticamente sin acceso a los canales de ayuda oficiales. La UNRWA ha descrito la situación como una trampa mortal, estimando que desde que la FHG asumió el control en mayo, más de 1.000 gazatíes han sido asesinados mientras intentaban acceder a alimentos de convoyes no oficiales o lanzamientos aéreos. El sistema obliga a los civiles desesperados a depender de rumores de llegadas de camiones, congregándose en lugares inseguros donde se convierten en blancos fáciles, como se demostró trágicamente el 20 de julio. El modelo de la FHG representa una peligrosa privatización de la ayuda humanitaria, entrelazando la asistencia vital con una agenda política y militar. Al eludir a las Naciones Unidas, el sistema socava décadas de protocolo humanitario internacional establecido. Los críticos argumentan que no está diseñado para aliviar el sufrimiento de manera eficiente, sino para servir a los intereses estratégicos de Israel y sus aliados, utilizando el control de los alimentos como una palanca de poder. El resultado es un sistema que no logra entregar ayuda donde más se necesita, y lo que es peor, contribuye activamente al número de muertos al crear escenarios predecibles y mortales para una población hambrienta. La crisis humanitaria en Gaza es una obra trágica con un elenco de actores distintos, cada uno con su propio papel, perspectiva y nivel de poder. En el centro están los civiles palestinos, las principales víctimas del conflicto. Son una población de 2.300.000 personas, casi la mitad de las cuales son niños, atrapados en un ciclo de violencia y privación. Su narrativa es de supervivencia contra viento y marea, una lucha diaria por comida, agua y seguridad. No son un monolito, son médicos, maestros, artistas y padres cuyas vidas se han reducido a una búsqueda desesperada de necesidades básicas. Su capacidad de acción les ha sido arrebatada, dejándolos dependientes de un sistema de ayuda que es a la vez insuficiente y peligroso. El ejército israelí es otro actor clave, ejerciendo una fuerza abrumadora y control sobre el territorio.
Desde la perspectiva del gobierno israelí, sus acciones son una respuesta necesaria a la amenaza de seguridad planteada por Hamás. Justifican el bloqueo y las operaciones militares como medidas para desmantelar las capacidades del grupo militante y prevenir futuros ataques. El ejército a menudo presenta incidentes como el tiroteo de Beit Lahia como respuestas a amenazas o disturbios, o como disparos de advertencia que salieron mal. Sin embargo, esta narrativa oficial es frecuentemente contradicha por relatos de testigos oculares e informes de organizaciones de derechos humanos que señalan un patrón de fuerza desproporcionada y un desprecio por la vida civil. Atrapados entre estos dos están los actores humanitarios, incluidas las agencias de la ONU, las ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras y la Media Luna Roja, y el personal médico local. Estas organizaciones e individuos operan bajo condiciones increíblemente difíciles y peligrosas. Su misión es proporcionar ayuda imparcial y atención médica basada únicamente en la necesidad, pero su trabajo se ve constantemente obstaculizado por el bloqueo, las restricciones militares y los ataques directos a sus instalaciones y personal. Sirven como testigos cruciales de la catástrofe que se desarrolla, documentando atrocidades y abogando por la protección de los civiles, pero sus llamamientos a menudo no son atendidos. Navegan por un paisaje complejo y politizado, tratando de mantener los principios humanitarios en un contexto donde esos principios son continuamente violados. Finalmente, Hamás sigue siendo un actor en este conflicto, aunque su control directo y sus capacidades se han reducido significativamente después de 21 meses de guerra. Israel acusa al grupo de incrustarse dentro de la población civil y desviar ayuda, afirmaciones que Hamás niega. Si bien el ataque inicial del grupo precipitó la actual ofensiva israelí, el castigo devastador y colectivo de toda la población de Gaza ha centrado la atención en el abrumador costo humanitario. La interacción entre estos actores, el civil vulnerable, el soldado poderoso, el humanitario limitado y el militante debilitado, crea la dinámica compleja y mortal que define la realidad actual en Gaza. Más allá de la violencia inmediata de las bombas y las balas, un arma más silenciosa pero igualmente letal se está usando en Gaza: el hambre. La restricción deliberada de alimentos y otros suministros esenciales ha provocado un estado de hambruna, especialmente en el norte aislado. Esto no es un desastre natural, es una crisis hecha por el hombre, una elección estratégica que constituye una grave violación del derecho internacional. El artículo 54 de los Convenios de Ginebra prohíbe explícitamente la inanición de civiles como método de guerra. Sin embargo, durante meses, el mundo ha presenciado el desmantelamiento sistemático de la capacidad de Gaza para alimentarse, convirtiendo la comida en una herramienta de control y subyugación. Las estadísticas son un testimonio horripilante de esta realidad. Para julio de 2025, el número de muertes por desnutrición y deshidratación ha superado las 100 personas, un número trágica y vergonzosamente alto en el siglo XXI. 80 de estas víctimas eran niños. Solo el 22 de julio, los informes indicaron que 15 personas, incluido un bebé de 6 semanas, murieron de inanición. No son solo números, cada uno representa una muerte lenta y agonizante que podría haberse evitado. El Programa Mundial de Alimentos ha informado que una cuarta parte de la población de Gaza enfrenta condiciones de hambruna, con casi 100.000 mujeres y niños que necesitan tratamiento urgente por desnutrición grave. El impacto en los niños es particularmente devastador y tendrá consecuencias para las generaciones futuras. La desnutrición en la primera infancia detiene el desarrollo físico y cognitivo, causando un daño irreversible. Los niños que sobrevivan a la hambruna llevarán sus cicatrices por el resto de sus vidas. Reem Al-Salem, relatora especial de la ONU, ha acusado a Israel de atacar deliberadamente los cimientos de la vida palestina al obstruir la entrada de elementos esenciales como la fórmula para bebés. Esta política, argumenta, tiene como objetivo socavar la continuidad de la vida palestina.
La vista de niños demacrados en los hospitales de Gaza es una profunda acusación moral del fracaso de la comunidad internacional para intervenir. La instrumentalización del hambre va más allá de la simple negación de alimentos. Crea un estado de ansiedad y desesperación constante y corrosivo que erosiona la cohesión social y la dignidad humana. Obliga a los padres a tomar decisiones imposibles, como arriesgar sus vidas en una multitud por una bolsa de harina. La masacre de Beit Lahiya es la manifestación más brutal de esta estrategia. Cuando la gente está lo suficientemente desesperada como para enfrentar los disparos por comida, eso indica un colapso total del orden humanitario. El hambre en Gaza no es un subproducto de la guerra. Es un componente central y calculado de la misma, una forma de violencia lenta, cruel y silenciosa. A medida que la catástrofe humanitaria en Gaza se agrava, la respuesta de la comunidad internacional se ha caracterizado por la condena sin consecuencias y la retórica sin acciones significativas. Si bien muchos líderes mundiales y organismos internacionales han expresado profunda preocupación y condena tras atrocidades como la masacre de Beit Lahiya, estas palabras, en gran medida, no se han traducido en medidas concretas para proteger a los civiles o hacer que los perpetradores rindan cuentas. La parálisis diplomática ha permitido que el conflicto y el sufrimiento continúen sin cesar durante 21 meses, fomentando una sensación de impunidad para quienes violan el derecho internacional a diario. Ha habido algunas voces de crítica más fuerte. Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, condenó los asesinatos de civiles que buscaban ayuda y afirmó que todas las opciones están sobre la mesa si Israel no facilita la entrega segura de asistencia humanitaria. De manera similar, el patriarca latino de Jerusalén, después de una desgarradora visita a Gaza, criticó duramente las políticas israelíes, destacando las terribles condiciones y las horribles lesiones sufridas por los niños. Los activistas también han tomado una postura, con el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, iniciando una huelga de hambre para atraer la atención mundial sobre la hambruna. Sin embargo, estas declaraciones y acciones no han cambiado las dinámicas políticas fundamentales que permiten la crisis. Estados Unidos, como el aliado más poderoso de Israel, ocupa una posición única de influencia. Sin embargo, su papel ha sido complejo y a menudo contradictorio. Si bien ha proporcionado algo de ayuda humanitaria y ha pedido públicamente la protección de civiles, también ha continuado brindando apoyo militar a Israel y ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear resoluciones que pedían un alto el fuego. Este doble enfoque ha sido ampliamente criticado por enviar señales mixtas y, en última instancia, por no ejercer la presión necesaria para lograr un cambio significativo en la política israelí sobre el terreno. El respaldo al controvertido FHG es visto por muchos como una mayor complicidad en un sistema defectuoso y peligroso. La impresión general es la de un mundo que en gran medida observa desde la barrera, aparentemente poco dispuesto o incapaz de hacer cumplir las mismas leyes y normas internacionales que pretende defender. Los mecanismos diseñados para prevenir tales crisis, como el Consejo de Seguridad de la ONU, se han vuelto ineficaces debido a las divisiones geopolíticas. Esta inacción ha creado un ambiente permisivo para que ocurran atrocidades. Para la gente de Gaza, el silencio y la inacción de la comunidad internacional son ensordecedores. Envía un mensaje de que sus vidas son prescindibles, dejándolos abandonados para enfrentar el hambre y la violencia solos en un mundo que parece haber olvidado su humanidad compartida. En cualquier conflicto, la batalla por la narrativa es tan feroz como la batalla en el terreno, y la guerra en Gaza no es una excepción. Cada incidente, especialmente un evento con muchas bajas como la masacre de Beit Lahiya, se filtra inmediatamente a través de historias que compiten entre sí. La versión oficial del ejército israelí a menudo habla de disparos de advertencia, o afirma que sus soldados estaban respondiendo a una amenaza directa de individuos armados dentro de la multitud.
Con frecuencia acusan a Hamás de orquestar estos eventos para crear víctimas civiles con fines propagandísticos o de desviar la ayuda para su propio uso, una afirmación que Hamás niega constantemente. Esta narrativa busca presentar sus acciones como legítimas y defensivas. Sin embargo, esta versión oficial contrasta fuertemente con la abrumadora evidencia del terreno. Testimonios de decenas de sobrevivientes, médicos y paramédicos, cuentan una historia consistente. Civiles desarmados fueron atacados con fuerza letal mientras esperaban pacíficamente por comida. Informes de periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos corroboran estos relatos. Incluso dentro de Israel, algunos medios de comunicación como Haaretz han publicado informes basados en testimonios de soldados que sugieren que los comandantes han autorizado disparar a palestinos sin ninguna justificación clara, lo que refleja una cultura de impunidad y una deshumanización de la población en Gaza. La discrepancia entre la línea oficial y la realidad vivida es enorme. El desafío para el mundo exterior es navegar esta niebla de guerra, donde la información es un arma y la objetividad es una baja. Ambas partes presentan datos que sirven a su narrativa. Las cifras de víctimas del Ministerio de Salud de Gaza, por ejemplo, son a menudo cuestionadas por Israel, aunque organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud históricamente las han encontrado fiables. Por el contrario, las afirmaciones de Israel sobre ataques de precisión se ven socavadas por la magnitud de muertes y destrucción de civiles. El acceso de periodistas internacionales independientes a Gaza está severamente restringido, lo que obliga al mundo a depender del valiente trabajo de reporteros palestinos locales y periodistas ciudadanos, cuyas perspectivas son invaluables, pero a veces también son cuestionadas por su percibida falta de objetividad. En última instancia, discernir la verdad requiere un análisis crítico de todas las fuentes disponibles, priorizando los principios fundamentales del derecho humanitario. Si bien los detalles precisos de cada afirmación pueden ser disputados, el panorama general es innegable. La evidencia de destrucción generalizada, la realidad visible de la hambruna, los testimonios consistentes de masivas bajas civiles y los ataques documentados a hospitales y trabajadores humanitarios pintan un cuadro claro de una catástrofe humanitaria. No se puede permitir que la guerra de narrativas oculte la realidad fundamental del sufrimiento humano y la necesidad urgente de proteger a una población empujada al límite de la supervivencia. La masacre de civiles en Beit Lahia, el 20 de julio de 2025, es más que otro titular trágico en un conflicto prolongado. Es un momento definitorio que encapsula el colapso total del sistema humanitario en Gaza y el fracaso moral del mundo para proteger a sus más vulnerables. Cuando el simple acto de buscar alimento se convierte en una sentencia de muerte, esto indica que hemos cruzado una línea roja. La sangre derramada sobre los sacos de harina es una mancha no solo en las manos de quienes apretaron los gatillos, sino también en la conciencia de una comunidad global que ha permitido que tal desesperación y brutalidad se normalicen. La situación exige más que una simple condena. Exige una acción inmediata y decisiva. El modelo actual de distribución de ayuda, gestionado por la GHF privada bajo supervisión militar israelí, ha demostrado ser un fracaso catastrófico. No es ni neutral, ni transparente, ni efectivo. Ha creado un sistema que es, por diseño, una trampa mortal. El primer paso urgente e innegociable debe ser el desmantelamiento completo de esta estructura defectuosa y la reinstauración inmediata de una operación humanitaria dirigida por la ONU. La ayuda debe ser entregada por actores neutrales, experimentados e imparciales que puedan operar de forma independiente y segura. Esto requiere la apertura total de todos los cruces fronterizos, la garantía de paso seguro para los convoyes de ayuda y una afluencia diaria de al menos 100 camiones para empezar a abordar la hambruna, como lo ha pedido el Programa Mundial de Alimentos. Además, debe haber rendición de cuentas.
El ataque repetido a civiles, el uso del hambre como arma de guerra y los ataques a instalaciones médicas no son solo eventos trágicos, son posibles crímenes de guerra según los convenios de Ginebra. Es esencial una investigación exhaustiva e independiente sobre la masacre de Beit Lahia y otros incidentes similares. La comunidad internacional, particularmente los estados poderosos y organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deben ir más allá de la retórica y usar toda la influencia diplomática y económica disponible para imponer un alto el fuego duradero y asegurar el cumplimiento del derecho internacional. La impunidad solo genera más violencia. En última instancia, el objetivo debe ser restaurar no solo el flujo de alimentos, sino el derecho fundamental del pueblo de Gaza a una vida digna. La ayuda humanitaria es un parche temporal, no una solución. El pueblo de Gaza merece algo más que vivir de limosnas, con miedo constante por sus vidas. Merecen una solución política que ponga fin a la ocupación, levante el bloqueo y les permita reconstruir sus hogares, su sociedad y su futuro. La tragedia de Beit Lahia es un duro recordatorio de que la paz no es un concepto abstracto, sino un prerequisito para la supervivencia. El mundo tiene una opción: seguir observando en silencio o actuar finalmente sobre el principio de que cada vida humana tiene valor.